Mi novia me fue infiel con su jefe y dice que fue porque me ama. Es curioso cómo las relaciones pueden parecer perfectas durante tanto tiempo y de repente, en cuestión de días, todo se vuelve un caos. Y cuando digo caos, no me refiero a una simple pelea o un mal día, sino a algo que cambia la percepción de todo lo que creías saber, todo lo que creías que era cierto. Lo que pasó conmigo no fue una discusión trivial ni un malentendido pasajero. Fue un golpe directo al corazón, a la confianza, y a la base misma de la relación que había construido con mi novia. Llevo casi 3 años con Sofía. Durante este tiempo, compartimos risas, viajes, amigos y hasta proyectos a futuro. Parecíamos la pareja ideal, al menos eso pensaba yo. Con el paso de los meses, las cosas parecían cada vez más sólidas entre nosotros. Claro, no todo es perfecto en una relación, y tuvimos nuestras diferencias, pero siempre supimos cómo resolverlas. Así es como solía pensar, hasta hace unas semanas. Fue algo gradual al principio. Notaba que Sofía parecía algo más distante, pero no le presté mucha atención. Todos tenemos días complicados, y yo también estaba ocupado con el trabajo y mis propios problemas. Sin embargo, había algo que no podía ignorar por mucho más tiempo, los cambios en su comportamiento. Se volvió más reservada, menos dispuesta a hablar sobre lo que le pasaba, y cada vez parecía que nuestras conversaciones eran más superficiales. Esto me hizo pensar que tal vez algo no estaba bien. Recuerdo una tarde, después de que regresó del trabajo, me sorprendió un poco ver que estaba agotada, más de lo habitual. Al principio, pensé que era por el estrés, pero al notar que ella no quería hablar sobre ello, me empecé a preocupar. El trabajo de Sofía siempre había sido una parte importante de su vida, pero esa tarde, algo en su actitud me hizo pensar que había más detrás de todo esto. No fue hasta que empezamos a hablar sobre planes para el fin de semana, que Sofía me mencionó a su jefe, algo que nunca había hecho antes de manera tan directa. Ella trabajaba en una empresa grande y, como cualquier otro lugar, tenía una relación cordial con sus superiores, pero nunca habíamos hablado de él de manera tan personal. En ese momento, algo en su tono de voz y en su mirada me pareció raro, pero de nuevo, traté de no darle mayor importancia. Pensé que era solo una coincidencia, que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Lo que siguió fue una serie de pequeñas señales que, a medida que pasaron los días, se acumularon y empezaron a darme un mal presentimiento. Sofía empezó a salir tarde de la oficina más seguido, lo que no era normal. Al principio, ella me decía que había reuniones importantes o proyectos urgentes que le demandaban más tiempo, pero a medida que pasaba el tiempo, esas justificaciones comenzaron a sonar cada vez más vacías. El siguiente paso fue más inquietante. Noté que Sofía empezó a guardar su teléfono con más cuidado. Normalmente, no era una persona celosa ni controladora, por lo que nunca sentí la necesidad de invadir su privacidad. Pero algo me decía que debía prestar atención. No era solo una intuición, sino una sensación que se fue acumulando a lo largo de semanas. Quizás fue la forma en que evitaba hablar sobre su trabajo, o tal vez el hecho de que ya no me mostraba tanto interés como antes. En una de esas noches en las que nos quedamos hasta tarde viendo una serie, le pregunté directamente cómo estaba todo en la oficina, sin ningún otro propósito que el de hacer una conversación casual. Fue entonces cuando Sofía me miró de una forma que jamás olvidaré. Había una mezcla de sorpresa y incomodidad, como si no supiera cómo responderme. Esa fue la primera vez que algo me hizo sospechar. La respuesta que me dio fue evasiva, como si tratara de ocultar algo. No pude evitarlo, la inquietud comenzó a crecer dentro de mí. El tiempo siguió pasando, y aunque Sofía intentaba mantener las apariencias, había algo que me seguía rondando la cabeza. A medida que avanzaban las semanas, algo raro empezó a suceder. Sofía, que antes no era de recibir regalos caros, comenzó a aparecer en casa con obsequios cada vez más lujosos. Al principio, no me sorprendió tanto. Ella siempre había sido muy apreciada en su trabajo, y solía contarme que su jefe, un hombre muy respetado dentro de la empresa, siempre reconocía el esfuerzo de sus empleados. En un principio, pensé que los regalos podrían ser una muestra de agradecimiento por el buen desempeño laboral.
Uno de los primeros regalos fue un reloj de pulsera que apareció de la nada. Recuerdo que Sofía me lo mostró, todo emocionada, diciendo que se lo había dado la empresa como un pequeño incentivo por ser una de las mejores trabajadoras del mes. Me parecía un poco exagerado, pero le di el beneficio de la duda. Después vino una cartera de marca, que ella afirmaba que también le habían dado como parte de un programa de recompensas a los empleados más destacados. Ella decía que todo formaba parte de un sistema en el que se premiaba el esfuerzo y que por su dedicación le habían entregado esos objetos como una muestra de aprecio. Es cierto que los regalos no eran excesivos, pero me extrañaba un poco la rapidez con la que empezaban a llegar. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue cuando un día, después de un largo día de trabajo, Sofía llegó a casa con una caja grande. La dejó sobre la mesa, y cuando la abrí, me encontré con un iPhone 15, completamente nuevo, aún sellado. Mi expresión de sorpresa no pasó desapercibida. ¿De dónde salió esto?, le pregunté, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sofía, sonriendo, me explicó que su jefe había decidido premiar a algunos de los empleados más destacados de la oficina y que ella había sido una de las afortunadas en recibir ese obsequio. Según ella, la empresa había lanzado una especie de campaña para motivar a los trabajadores, y no era raro que les dieran regalos de alto valor, como teléfonos o productos de tecnología, para agradecer su esfuerzo. No te preocupes, es un detalle de la empresa. Lo importante es que lo valoro, y lo mejor es que todo esto está reflejando lo bien que hago mi trabajo, me dijo mientras me veía con una expresión que parecía más de satisfacción que de gratitud. Yo me quedé callado. No podía entender cómo una empresa, por más grande que fuera, regalaría un teléfono de tal valor a sus empleados. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero, una vez más, traté de no cuestionarlo demasiado. Pensé que tal vez Sofía tenía razón y que estaba siendo reconocida por su dedicación. Pero las cosas no terminaron ahí. Cada vez más, los regalos fueron siendo más comunes. Un par de semanas después, Sofía llegó a casa con unos zapatos de marca y luego fue una chaqueta de diseñador. Todo esto, según ella, lo había recibido como parte de un programa de incentivos de la empresa. Me parecía extraño, pero lo que realmente me hizo levantar las cejas fue una conversación que tuvimos una noche. Sofía se mostró particularmente animada mientras hablaba de su trabajo, y comenzó a mencionar que su jefe la había felicitado por su excelente desempeño y que pronto podría estar recibiendo un aumento de sueldo. Me lo dijo directamente, me contó mientras estaba en la mesa de la cocina, tomando un café. Mi jefe está muy contento con mi rendimiento. Dice que si sigo así, podría obtener una promoción muy pronto. Es un buen hombre, con una familia, muy respetuoso con todos. Siempre está buscando formas de premiar a los empleados que se esfuerzan más. Ya sabes, los aumentos de sueldo y esos regalos son solo una parte de lo que se hace para mantenernos motivados. Yo asentí, pero dentro de mí algo seguía resonando. ¿Un aumento de sueldo por hacer bien el trabajo? Claro, es normal que te valoren cuando das lo mejor de ti en tu empleo, pero todo esto me parecía un poco excesivo. Los regalos, los elogios constantes y ese repentino enfoque en su jefe, que hasta entonces parecía ser solo una figura profesional y distante, comenzaban a ponerme nervioso. Lo que más me extrañó fue la forma en que Sofía hablaba de él. Como si, más que su jefe, fuera una especie de figura paternal. Lo describía como un hombre bueno, responsable, siempre pendiente de su familia y muy atento con los empleados. Todo parecía estar en su lugar, en una especie de relato que hacía que su jefe pareciera un santo. Él tiene hijos, una familia que ama. Siempre nos habla de lo importante que es mantener un equilibrio entre la vida personal y laboral. Me ha dado muchos consejos sobre cómo mejorar mi carrera. Es un gran tipo, decía con admiración, y sus palabras, aunque parecieran inocentes, comenzaron a resonar en mi cabeza como una alerta. Al principio, traté de no darle demasiada importancia a esos comentarios. Ella lo veía como un simple jefe que, como cualquier otro, estaba comprometido con su trabajo y con el bienestar de sus empleados. Pero a medida que los regalos y elogios se fueron acumulando,
empecé a preguntarme si todo esto era simplemente un agradecimiento profesional o si había algo más detrás de su relación con él. Mi intuición me decía que había algo extraño en la forma en que Sofía hablaba de él, algo que no se correspondía con la forma en que normalmente se describe a un jefe. ¿Realmente todo esto era solo por su trabajo? ¿O había algo más detrás de esa constante cercanía? El momento que cambiaría mi vida para siempre llegó de una manera que no esperaba. Era un martes por la noche, un día cualquiera que terminó siendo el más difícil de mi vida. Después de que Sofía se fue al baño, dejé mi celular en la mesa y me levanté a preparar algo para cenar. Al regresar, vi que su teléfono estaba en la mesa, cerca de donde había dejado el mío. Durante días había tenido una sensación extraña en el aire, algo que no me dejaba tranquilo. Decidí mirar su teléfono sin pensarlo demasiado. No soy del tipo de persona que revisa constantemente el teléfono de su pareja, pero en ese momento algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Tal vez fue una corazonada, tal vez la incertidumbre de no poder dejar de pensar en su comportamiento reciente. Sin embargo, lo que encontré superó todas mis expectativas y mis temores. Los mensajes eran claros. No había espacio para malinterpretaciones. Te espero en mi oficina después de la reunión. No quiero esperar más, Sofía. Mi esposa nunca se entera de nada, pero tú y yo sabemos lo que queremos, decía uno de los mensajes de su jefe. La respuesta de Sofía fue aún más desgarradora. Lo sé, yo también te deseo. Solo quiero que todo esto termine rápido, tengo miedo de lo que pueda pasar si alguien se entera. Pero te amo. Solo te amo a ti. De alguna manera, mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba leyendo. Sofía, la mujer con la que había compartido 3 años de mi vida, la que juraba amarme, me estaba engañando con su jefe. Los latidos de mi pecho se volvieron cada vez más débiles mientras mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. El aire en la habitación se volvió denso, como si todo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Sofía entró al salón justo en ese momento, y al verme con su teléfono en las manos, su rostro se descompuso. No dijo nada al principio, pero la expresión en sus ojos lo decía todo. Traté de hablar, pero mi voz se ahogó en un nudo de rabia y dolor. Finalmente, logré susurrar con dificultad. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Por qué me haces esto? ¿Con tu jefe? ¿En serio? Ella retrocedió, se cubrió la cara con las manos y, por un momento, se quedó en silencio. La había atrapado. No podía mentir más. Pero lo intentó. No, no es lo que parece, comenzó a decir, su voz quebrándose. Te juro que no lo que piensas. No es lo que parece, la interrumpí, mi voz ahora más firme pero llena de incredulidad. ¿Me estás diciendo que todo esto es una coincidencia? Sofía, no me mientas. Unas lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, y eso, en lugar de calmarme, hizo que la rabia me quemara por dentro. Ella me miró, tratando de encontrar las palabras, pero no lo logró. Al final, se dejó caer en el sillón, sollozando. Lo siento tanto, no quería hacerte daño, dijo entre sollozos. Fue un error terrible. Todo fue por ti, por nosotros. Pensé que si me mantenía en ese círculo, si me hacía más cercana a él, las cosas cambiarían. Pensé que podríamos tener un futuro mejor. Quería que estuvieras bien. ¿Qué? Un futuro mejor, respondí con la voz llena de dolor. ¿Qué clase de futuro mejor quieres para nosotros? ¿Este? Este futuro en el que tu jefe se siente tan cómodo como para escribirme esos mensajes, en el que me engañas mientras yo trabajo mi trasero para que tengamos una vida decente? Sofía levantó la vista, pero en sus ojos ya no había sorpresa, solo culpabilidad. Lo hice porque te amo, dijo de repente. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Te amo, y pensé que si tenía más dinero, más regalos, podríamos estar mejor. Hice todo esto por nosotros. Si me quedaba en la empresa y me acercaba a él, podía conseguir lo que quería. Y podría ahorrar, comprar lo que necesitábamos. Todo lo que he hecho, todo lo que he aceptado,
Ha sido para nuestro futuro. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de decir. Ella no lo hacía por su propio beneficio, no. No lo hacía por diversión o por interés. Lo hacía por mí. Pero sus palabras me llenaron de una mezcla de horror y furia. ¿De verdad pensaba que yo podría estar bien con todo eso? ¿Estás diciendo que tu plan era vender todo lo que te regalaba tu jefe, todo lo que te daba, para ahorrar dinero? ¿Estás hablando en serio?, le pregunté con voz temblorosa, pero con la rabia acumulándose cada vez más. Esto es prostitución, Sofía. Estás usando tu cuerpo para obtener cosas y luego quieres que yo te lo justifique. Por amor. Por amor me haces esto. Estás destruyendo todo lo que hemos construido. No te importa lo que yo haga por ti, lo que sacrifico, todo lo que he dado para que estemos bien. Las lágrimas de Sofía se convirtieron en un torrente. Se levantó del sillón, como si estuviera a punto de decir algo, pero lo que dijo no fue lo que esperaba. No lo entiendes. No aprecias lo que hago por nosotros, gritó, su voz temblorosa pero llena de frustración. Estaba sacrificando todo para que tú no tuvieras que preocuparte por nada. Y ahora me vienes a decir que soy una prostituta, que todo lo que hice fue en vano. No sabes lo difícil que ha sido para mí. No sabes lo que he tenido que pasar. Yo solo quiero que estemos bien, que tengamos una vida sin preocupaciones. Y tú me maldices por intentarlo. Me quedé allí, sin palabras, completamente devastado. No sabía qué pensar. Lo que ella había hecho, lo que había intentado justificar, no podía ser perdonado tan fácilmente. Esto no tiene vuelta atrás, Sofía, le dije, mi voz apenas un susurro, lleno de cansancio. Lo que hiciste no tiene excusa. Lo que has hecho no se puede arreglar. Y no sé si te voy a perdonar alguna vez. Ella me miró, con una mezcla de arrepentimiento y rabia, pero al final, se quedó en silencio, llorando mientras yo me alejaba.